Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres glorioso, Señor. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres glorioso, Rey de reyes. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Rey. Aleluya, Señor. Bendecimos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Tú eres Rey. Tú eres grande, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la salvación, Padre. En ti está todo lo que podemos hallar, Padre de la gloria. En ti está todo lo que podemos hallar. Y no hay nadie más como tú, Señor. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres glorioso y maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres el Rey. Aleluya, Señor. Tú eres el Rey de los siglos, el Rey de reyes, el Señor de señores. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Queremos entrar ante tu presencia con regocijo, como dice tu palabra. Entrar en tu presencia con acción de gracias, con regocijo. Alabarle y bendecir tu nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es tu misericordia. Porque Jehová es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya, Señor. Queremos decirte que te amamos. Que te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Darte honra y gloria porque tú nos amaste primero. Darte alabanza y adoración porque tú nos amaste primero. Aleluya. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el
te queremos decir que te amamos. Te queremos decir que te honramos con el más profundo amor. Y por amarte, Señor, queremos mostrar amor hacia tu reino, amor hacia las cosas tuyas, amor hacia tu palabra, amor hacia tus estatutos, a tus decretos, amor al reino tuyo, Señor. Queremos mostrar ese amor porque tú nos amaste primero, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre. Te queremos honrar cada día, Señor, haciendo tu voluntad a través de tu hermosa palabra, Señor. Que tu palabra sea nuestro aliciente diario. Que el cumplir tus mandamientos sea nuestro aliciente diario. Que el cumplir tus decretos sea lo que más nos mueva en la vida, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a amar tus estatutos, Señor. Ayúdanos a amar tus estatutos, Señor. Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi delicia, decía el salmista, aleluya. Que podamos nosotros decir de esa forma también. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la paz. Gracias porque nos sacias. Sacias de bien nuestra boca, Señor. Aleluya. Bendice alma mía. Bendice a Jehová. Él sana tus dolencias. Perdona tu iniquidad. Alma mía, bendice a
nuestros labios, nuestra boca se llenará de risa, hermano, hermana. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Nos gozaremos y nos alegraremos en su palabra, en su justicia, en su verdad. Gracias, Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía. Bendiga, hermano, bendiga con su alma. Yo sé que usted ha venido en esta noche con su espíritu, alma y cuerpo. Con su espíritu, alma y cuerpo. Y su mente, su voluntad y sus emociones están aquí, constantes y sonantes para con Dios. Por eso, Señor, hoy bendice, alma mía, Jehová. Bendice, alma mía, Jehová. Y no olvides ninguno de tus beneficios. Aleluya, aleluya. Acordémonos de los beneficios de Dios. Acordémonos de las cosas que Él ha hecho por nosotros. Grandes cosas ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho Jehová. Oh, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestros familiares, los que están cerca y los que están lejos. Gracias por este pueblo donde nos permites vivir. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo. Bendice a los escogidos. Bendice a los nacidos de nuevo. Bendice a los que son niños como tú quieres que seamos niños, Señor. Bendice a los niños. Bendice a los niños en el sentido espiritual. Aleluya. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos escogidos alrededor del mundo donde se encuentran. Bendícelos, Señor, los que nos oyen a lo lejos, los que nos bendicen allá a lo lejos, los que oyen tu palabra. Bendícelos, Señor, demasiado abundantemente. Gloria a tu santo nombre, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, tus hijos escogidos donde quiera que se encuentren. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Bendice, alma mía, Jehová. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Estamos meditando en el tema el reino de Dios. Hemos estado meditando en este tema del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y cuáles son los principios fundamentales del reino de Dios? Porque nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino. Y como somos ciudadanos del reino, no podemos comportarnos como los ciudadanos de esta tierra. Tenemos que comportarnos como los ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Mateo capítulo 18 dijo algo muy importante el Señor. Mateo capítulo 18, voy a leer a favor de ustedes. Ubiquémonos allá en Mateo 18, el versículo 1 al 5. Vamos a entender algo muy bonito que anoche tocamos un poco esta parte, pero hoy quiero que la analicemos un poco más a fondo. Mateo 18 del 1 al 5, amén. Amén. Voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Amén. Vamos a entender algo.
Anoche decíamos algo, hermanos. Cuando hablamos de nacer de nuevo, es regresarnos. Y tenemos que llegar a tener la genética de Dios. Y la genética aún de cuando nacimos. Amén. De cuando nacimos, desde el mismo momento del nacimiento, porque estamos hablando de que nacer de nuevo es regenetizarnos, es cambiar nuestra genética, y cuando nuestra genética cambia, cambia aún nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Amén. Entonces hay algo importante. El Señor Jesucristo le preguntaba que quién era el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién era el mayor? Para nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el mayor en el reino de los cielos? ¿Será que en el reino de Dios, para ser mayores, para ser grandes, necesitamos practicar muchas cosas de la religión? Quizá orar más, ayunar más, ir al culto más, todas esas cosas son importantes, pero no son el todo. Porque yo puedo ir mucho al culto y aún así no ser del reino. ¿Lo entendemos, hermanos? Es muy importante entender algo. Mire, el Señor le dijeron, de cierto, y llamando a un niño lo puso en medio de ellos, y le dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no volvéis y os hacéis, vamos a analizar estas dos cosas. Volvéis y hacéis. Dice, si no volvéis, la palabra volvéis viene de un término griego que significa dar vuelta, revertir. Dar vuelta, revertir. Convertirse, volverse atrás. Pero aquí en el buen sentido de la palabra, volverse atrás. Significa volver al estado o condición que tuvo antes. Oiga, si no volvéis como niños, si no nos regresamos al estado de niños, no podemos ver el reino de Dios. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿Estamos entendiendo la importancia de volverse como niños? Amén. Dice el Señor, si no se regresan atrás como los niños, no pueden ver el reino de Dios. No pueden entrar en el reino de Dios. O sea, si no nos regresamos al estado de la niñez. Vamos a entender. Luego dice, y os hacéis. Viene de un término griego que significa acabar, hacer que sea, llegar a ser, comportarse, constituirse. Mire, significa temblar, reducir, cumplir. Y me llamó la atención cuando estaba analizando este os hacéis, que viene una palabra que dice Dios nos libre. O sea, Dios nos libre de no llegar a ser como niños. Y cualquiera dice, bueno, ¿por qué el Señor decía que los niños? Porque son inocentes, porque son muy puros, porque son muy santos. Y muchas cosas y cualidades muy importantes que tiene un niño. Pero algo que, mire, hermanos, me llamó mucho la atención cuando miraba eso. Entonces el Señor nos dijo, si no se vuelven atrás como es un niño, el Señor puso ese niño. Un niño literalmente lo llamó. Dijo, si ustedes no vuelven a ser como no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, vamos a mirar algo de la palabra. El salmista, cuando pecó, en el Salmo 51, 10 al 13, dice la palabra. Vamos al Salmo 51. Versículo 10 al 13. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Primero que todo, un niño tiene un corazón limpio y un espíritu puro, ¿cierto? Amén. Yo creo en eso, hermanos. Los niños son muy puros en su manera de pensar. Lo que hablábamos anoche, los niños no piensan sino en comer y no se preocupan por nada lógico, no tienen las responsabilidades que de pronto nosotros tenemos. Pero hermano, usted mira los niños en su pureza, ellos están pensando todas las cosas puras. Si hay un campo muy puro para sembrar el evangelio, son los niños. Amén. Mire, cuando Adolfo Hitler, el líder alemán, empezó su propósito de llegar a alcanzar el mundo entero con sus ideas, empezó desde los niños. Por eso él enfatizaba mucho en crear una raza pura, pero una raza con las ideas de él, y él daba unos discursos comenzando desde los niños, porque sabía que si él sembraba sus ideas en los niños, eso iban a llegar a grandes con esas mismas ideas. Les sembraba eso, porque es más fácil convertir, es más fácil llenar de una idea a un niño que a una persona grande. Porque nosotros muchas veces estamos ya llenos de esquemas mentales y queremos, y a veces pretendemos que nadie nos va a convencer. Hasta en el mismo evangelio, hermanos, hay cosas en las cuales nosotros decimos: no, es que yo he vivido el evangelio de esta y determinada forma y así me ha dado resultados toda la vida, me quedo así. Y no, hermanos, hay cosas que Dios quiere que cambiemos. Amén. Hay cosas que Dios quiere que seamos transformados de acuerdo a la imagen de Él. Por eso Él dijo que si no nos volvíamos como niños, no entraríamos en el reino de los cielos. Amén. Y tenemos que empezar con decirle: Señor, crea en mí un corazón puro, limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. Es importante, hermanos. El Salmo 131. Salmo 131. Mire lo que dice. Voy a leerlo, son 3 versículos. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Y mire lo que dice: como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. El salmista decía: como un niño destetado está mi alma. O sea, un niño destetado, como alguien que necesita de Dios constantemente. Amén. Triste y lamentable, muchas personas en la iglesia creen no necesitar de Dios. Como un niño debemos necesitar. Deje un niño solo en la casa, se va a sentir, llega el momento donde le hacen falta a sus padres. Los niños constantemente necesitan de nosotros, nuestros hijos constantemente necesitan de nosotros. Cuando usted tuvo sus hijos, él estaba ahí y necesitaba de usted. Amén. Amén. Y nosotros, los hijos del reino de los cielos, debemos estar constantemente necesitados de Dios. Amén. Por eso quien diga que yo puedo buscar a Dios a mi propia manera es una persona que no pertenece al reino, porque el verdadero hijo del reino necesita de Dios constantemente. No hay día que no necesitemos de Dios. Amén. Y tenemos que buscarlo. Y como hijos de Dios tenemos que ser humildes como esos verdaderos necesitados. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Amén. Y los pobres son los que necesitan.
Si alguien no es pobre de espíritu, no necesita a Dios. Entonces no pertenece al reino. Amén. Entonces, Lucas 18. Lucas 18, 16 y 17. Dice la palabra. Lucas, el capítulo 18, versículo 16 y 17 dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es tan hermoso los niños, hermanos. Mire, qué hermoso en este tiempo ver que niños de la iglesia y niños de las familias de la iglesia anhelan tener una Biblia y están aprendiendo a leer por medio de la Biblia. Amén. ¿Cierto que sí? Pero hermanos, triste es algo. Que un niño, él puede cargar su Biblia con orgullo y con mucho amor por la calle. Pero llegan a una edad que en el mundo le llaman la preadolescencia o la adolescencia o la juventud y ya no cargan la Biblia. Porque ya les da pena cargar la Biblia. Porque reciben con amor el reino de Dios como un niño, pero cuando llegan a grandes, ya les da pena. Yo lo digo porque así es. Muchos niños tan hermosos, ellos llevan su Biblia en la mano y no les da pena que los vean. Pero cuando llega el momento, ay, sí, yo ya no cargo la Biblia, mejor la cargo en el celular, mejor así es la condición. Y mire, Dios no quiere que nosotros vayamos hacia adelante en cuanto a esto, sino que nos regresemos a ser como verdaderos niños. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos ayude. Por eso dice, de los tales es el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba, dice de cierto que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tenemos que recibir el reino de Dios como niños. Amén. Amén. Primera de Corintios 14, 20. Miren lo que dice Primera de Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Y uno dice, bueno, ¿cómo así que ser niños en la malicia? ¿Qué será ser niño en la malicia? Una versión llamada la Biblia la Palabra dice así: tener la inocencia del niño en lo que atañe al mal. Oiga, tener la inocencia del niño en lo que atañe al mal. Somos cristianos, amén. Amén. Pero mire, ¿qué es lo que quiere decir aquí el Señor? Que no sean niños en el modo de pensar, sino ser niños en la inocencia del niño en cuanto al mal. Amén. Mire, hermano, les voy a contar algo. Primera de Corintios. Primera de Corintios 14, 20. 14, 20, hermano. 14, 20. Resulta que ayer, cuando salió de la escuela mi hija, me dijo pasito así, ella tiene amiguitas allá. Entonces entre ellas a veces se gastan ahí en los helados, así a veces se gastan crispetas y todo. Y resulta que ella en un momento llegó y me dijo, papá, yo no le voy a volver a gastar a fulanita de tal, una amiga de ella. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque es que ella se estaba comiendo algo y yo le he gastado y ella no me gastó. ¿Ves? Entonces, mire hermano,
Lo digo con vergüenza, pero Dios estaba preparando esto para mí. Yo le dije, eso es verdad, ¿sí ve? Uno no tiene que ser tan bobo. Eso no sea bobita, eso no se ponga a gastar porque si ve que a usted si no le gasta. Oiga, mire la malicia. Mire la malicia. Vinimos aquí a la hora del almuerzo. La niña estaba como reflexionando entre ella y me dijo, papá, pero yo creo que fulana de tal no me gastó, fue porque a ella le gastaron ese helado, entonces ella no tenía para gastarme. Y yo creo que por eso fue que ella no me dio. No importa. Mire, eso me dio a mí como una cachetada más. Los niños no tienen malicia. Uno sí. Uno sí. Pablo le dijo a los corintios, no sean niños en el modo de pensar. O sea, no se vuelvan como que sí, vamos a pensar, ustedes no leen, o sea, los niños son muy despreocupaditos en ciertas cosas. Pero ser niños en la malicia, o sea, en el mal, en la manera en que miran el mal. Porque los niños no miran las cosas tan mal como nosotros los adultos, ¿cierto que sí? Hermano, mire, vamos a reconocer, llegamos, aquí los niños que vienen a la iglesia. Si un niño, algún día de pronto yo, como el pastor de pronto, muchas veces los niños salen y se ponen así a estar ahí como entre ellos y nosotros nos saludamos, nos damos la mano cuando terminamos el culto. Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermano. A veces uno no se acuerda de los niños. ¿Será que ellos se van resentidos para la casa porque no los saludaron? No, porque ellos no tienen malicia. Si algún día yo pasé por el lado de un niñito y no lo miré, ¿será que se volvió resentido ese niño y no me...? No. Una vez en una escuela dominical aquí a Santiaguito, yo le pegué un susto por hacer un ejemplo ahí, y él dijo, el pastor es malo, que no sé qué, está resentido en este momento, ni se acuerda. Le metí un susto y todo, y él ahí, pastor malo, que no sé qué, lloró, pero porque esa es su inocencia y se sintió mal. Cuando salimos del culto, me saludó y siempre lo veo y me da la mano a veces. Hermano, mire qué hermosos son los niños. Amén. Y Dios quiere que seamos así. Pero no, nosotros muchas veces, no me miraron feo, me voy resentido, me voy de la iglesia porque no me hablan, me voy de la iglesia porque me miraron feo, ya no me miró, pasé por la calle y ni me saludó, lo miró, lo miré indiferente, no sé qué, porque cuando llegamos adultos nos volvemos maliciosos. Y Dios nos guarde, hermanos, porque muchas veces nosotros queremos hasta contaminar a los niños. Lo que le digo es que me pasaba ayer y yo le dije hoy al Señor, perdóname, porque yo quise como meterle malicia mía, no le gaste más, porque eso sí ve, hay que devolver, como que dice, nos volvemos tan maliciosos que decimos ojo por ojo y diente por diente. Así como le pagan a usted, también páguele a los demás. Y hay padres de familia que contaminan a sus hijos. Mal por mal. A veces, hermanos, Dios nos guarde, pero a veces hay padres de familia que contaminan a sus hijos. La palabra de Dios dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera que se atare al cuello una piedra de molino, de asno, y se hunda en lo profundo del mar. O sea, como quien dice, el Señor está diciendo, es mejor una persona muerta que así de maliciosa. Porque, hermano, Dios nos guarde. Tantos padres le dicen a sus hijos, eso a fulano de tal no le hable, a fulano tampoco, a esa iglesia no vaya, a este pastor no le diga porque mire, ese pastor es malo. Y muchos niños ya, yo sé que hay niños que son aún maliciosos. Ya, hasta llegan, no me hablan, no me miran, no me tocan. No mire, esos son malos, estos son buenos. ¿Pero por qué? Porque oyen de sus padres que hablan mal entre adultos y se contaminan. Dios nos ayude, hermano. A mí me dio una lección esa situación que pasó con mi hija. Y yo le dije, bebé, usted tiene que ser
con todos igual y ame a sus semejantes. Dios nos ayude, ¿cierto? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A uno le están haciendo eso y dicen, Señor, mándales un rayo, Señor, que les dé una peste, Señor, que les pase algo porque ellos sí saben lo que hacen. Pero el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios nos ayude, ¿cierto, hermanos? Por eso el Señor quiere que nos volvamos más bien niños. Amén. Y dejemos de ser tan maliciosos. Porque la malicia, la palabra malicia, aquí, mire lo que significa. La palabra malicia viene del griego kakia, que significa problema, malignidad, depravación. Problema, malignidad, depravación. ¿Y por qué? ¿A qué se refería el apóstol Pablo aquí? Mire, voy a mirar un poquito el contexto aquí en 1 Corintios 14. Mire lo que dice aquí unos versículos atrás. Dice el 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué estaba diciendo Pablo ahí? Él abordaba el tema de que había que tener prudencia a las manifestaciones espirituales, en este caso el hablar en lenguas en la iglesia, porque resulta que habían indoctos o personas que entraban y no entendían eso y quizás se iban a ir hablando mal. Mire, hermano, ha pasado en muchas iglesias. El Espíritu Santo se mueve y de pronto un hermano o una hermana, Dios lo toma y habla en lenguas. Y Dios lo toma, el Espíritu Santo puede actuar de diversas maneras, ¿saben? Pero ¿quiénes son los que se van hablando mal de la situación? Las personas mayores. ¿Será que un niño llega a la casa ya a chismosear, a decir, sí ve cómo tomó el Espíritu Santo a fulano de tal, y eso que no lo conocen y que no es que, vaya, mire, así pasa en las iglesias de las personas que no tienen al Espíritu Santo? Dios nos ayude. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Amén. ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Que llegan a ver manifestaciones de alguien en la iglesia y Dios, el Espíritu Santo toma cierta determinada persona, pero los mayores, nosotros muchas veces somos los que empezamos a mirar. Hermanos, Dios nos ayude, Dios nos guarde. Amén. Nosotros somos buenos para andar mirando todo y ponerle miras a todo. Que cómo me miró, que cómo se vistió, que los niños no llegan a hablar de nadie, cómo se vistió, cómo fue, o pues si se quedó dormido en la iglesia. No, los niños no llegan, ellos llegan a la casa a jugar y quizás si llegan con hambre a que les sirvan la comida. Pero nosotros miramos cualquier tropiezo en la iglesia y eso nos vamos indignados de una vez y nos vamos a hablar de pronto mal de los otros hermanos. Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude, que seamos como niños, que yo diga, Señor, ayúdame a mirarte a ti. Yo vengo a la iglesia, es a mirarte a ti, que si habló en lengua, que si se puso, que si no se puso, que si miró, que si no miró, que si, y más bien que si miramos algo en los hermanos nos edifiquemos entre nosotros, amén, para ayudarnos en el crecimiento mutuo de la iglesia. Eso es lo más hermoso. Pero qué triste y lamentable que muchas veces vamos al culto es a mirar cómo están los demás. En muchas iglesias sucede. Y no miramos a Cristo. Los niños vienen, algunas quedarán dormidos porque están cansados, pero ellos, si están despiertos, ellos están en el momento y aún recuerdan cosas del servicio, alaban a Dios, porque yo los he visto cantando, alabando a Dios. Amén. Con alegría. Eso es lo hermoso de ser niños. Y a eso se refería el Señor, amén. Entonces, Primera de Pedro 2:2. Dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. Un niño recién nacido, ¿qué es lo que más desea? La leche. La leche, ¿cierto? Materna. La leche materna. Que nosotros deseemos la leche espiritual constantemente, amén. Amén. Primera de Pedro 2. Los dos. Perdón, hermanos. Que deseemos como niños la leche espiritual. Amén. La leche, la palabra. Que todos los días, hermano, un niño no puede pasar, niño recién nacido no puede pasar sin su leche. El contexto de ese versículo es muy lindo, muy lindo. ¿Qué dice? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos han gustado la benignidad Amén. del Señor? Pero dice, desechando, oiga, tremendo, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando todo eso. ¿Qué significará detracciones? Detracciones es oposiciones. Un detractor es alguien que está opuesto. Hermanos, que Dios ayude a la iglesia del Señor en el mundo entero. Porque hay muchas detracciones en la iglesia, hermanos. Aquí el apóstol Pedro le estaba hablando a una iglesia que estaba dispersa. Y hay muchas detracciones. Uy, no. Hay personas que dicen, no, yo voy al culto, pero allá no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo. Y hay personas que son los mayores detractores de muchas iglesias, hermano. Dios nos ayude a ser santos, amén. Amén. Porque Dios guarde, mire, conozco de pastores que les toca luchar con las detracciones. Personas que no están de acuerdo, no estoy de acuerdo con la palabra, no estoy de acuerdo con la familia del pastor, no estoy de acuerdo con la pastora, no estoy de acuerdo con el que dice, no estoy de acuerdo con el que canta, no estoy de acuerdo cómo ponen las sillas, no estoy de acuerdo cómo está el televisor, no estoy de acuerdo con las luces, no estoy de acuerdo con las flores, personas detractoras en las iglesias, hermanos. Dios nos ayude, ¿cierto? Y dice el Señor, desechando todo eso, desechen todo eso, concentren en el Señor y deseen como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, porque es que si yo tengo malicia, envidia, detracciones y todo eso, yo no voy a alcanzar la salvación. Dios nos ayude, eso me va a impedir la salvación. Entonces dice, desechen todo eso y deseen la leche espiritual no adulterada como niños. Vuélvanse niños, dejen todo eso. Un niño no tiene detracciones. Yo no he visto hasta ahora el primer niño que digan, me voy de esta iglesia, o sí, como en muchos lugares, en muchas iglesias, me voy de esta iglesia porque no estoy. No, hermano, lógico que a veces uno se retira de la iglesia porque cuando hay cosas de pronto ya equivocadas y hay cosas que no se siguen, uno sí, hay que seguir, seguir al Señor. Pero cuando uno de pronto, porque hay tantas iglesias, Dios nos guarde y Dios ayude, hermanos, a salir del error. Muchas iglesias donde hay errores, hay cosas que son equivocadas, pero donde nosotros entendamos que estamos en la verdad de la palabra de Dios y mirando a Cristo, no tenemos por qué llegar a ser detractores, ¿cierto, hermanos? Amén. Detractores no, Dios no quiere detractores. Entonces dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice. Si no, 1 Corintios 13, 11. Mire lo que dice, 1 Corintios 13, 11. Esto no lo había mirado tan claramente. El Señor nos revela cada vez más su palabra. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño,
mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Pero mire, hermanos, resulta que aquí dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. 13:11. Resulta, hermanos, que aquí lo que dice Pablo es que el amor es lo más importante. Amén. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor es muy puro, amén. Amén. Pero dice Pablo aquí, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño, y dice luego, ahora vemos por espejo oscuramente. ¿Sabe por qué vemos oscuramente? Porque nos volvimos adultos. Ese oscuramente viene de algo que no tiene que ver con verdad, con amor, o sea, cuando la palabra se refiere a algo oscuramente, se refiere a que ahora nuestra visión está manchada. Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, amén. Amén. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará ¿qué? En tinieblas. En tinieblas. O sea, si mi ojo es malo, mi forma de ver es oscuramente. Oscuramente. Entonces, todo lo miro mal. Ay, que el pastor tiene la camisa por fuera. Uy, no, se volvió mundano ahora porque tiene la camisa por fuera. No, Dios nos ayude, tenemos que ser. Pero sí, es mi ojo. ¿Cómo está el corazón y cómo está la vida del hermano? O sea, estoy poniendo como un ejemplo para que no lleguemos como a extremismos. Porque uno, a veces, hermano, de pronto juzgamos según las apariencias, pero no con justo juicio. No con justo juicio. Dios nos ayude. Amén. Dios nos guarde. Vemos por espejo oscuramente, pero un día, cuando nos regeneticemos bien, veremos cómo fuimos conocidos allá en el reino, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Que seamos como niños. Porque es que dice, cuando yo era niño, pensaba como niño. Qué hermoso, hermanos. Cuando teníamos 7 años, cuando teníamos 6 años, que nos llevaban a la iglesia, que oíamos la palabra, que habían cosas que les tocaba así de pronto corregirnos, pero era hermoso. Yo lo digo porque hoy día, hermanos, es triste y tenemos que orar por estos niños que tenemos y por la juventud que se está levantando, porque apenas cumplen 13 años, 12 años, apenas empiezan a desarrollar, empiezan las penas, lo que les decía hace un momento. Ya no piensan como niños, ya piensan como grandes. Entonces yo ya no me llevo la Biblia en la mano porque me da pena con mis amigos jóvenes. ¿Qué dirán que yo cargue la Biblia? Dios nos ayude. ¿Qué dirán mis amistades? ¿Qué dirán mis amistades? ¿Sí? Yo le pido a Dios, porque lo he visto en la iglesia, hermano, en el surgir de la iglesia, que los jóvenes llegan a jóvenes y ya no cargan la Biblia. Ya se avergüenzan de ciertas y determinadas cosas que antes, cuando niños, sí les gustaban. Dios nos guarde, Dios nos ayude, que volvamos a ser como niños. Y entonces parece que fuera una transición, una etapa de que, no, mientras sea la juventud, vamos a hacer lo que bien nos parezca, y ya cuando lleguemos a viejos, pues otra vez volvemos a lo de niños. Vemos a la hermana que la hermana carga su Biblia, la hermana viene a orar, la hermana se goza en el Señor, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios. Pero entonces parece que muchos pensáramos no, es que es cuando somos niños y después de viejos.
Pero ¿qué dice la palabra en Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en Amén. los días de tu juventud. Hay que enseñarle esto a los jóvenes así. No les guste, pero hay que darles por sentado de que eso es lo que tiene que pasar. Porque esa es una de las luchas, hermanos. Yo digo, yo lo llegué a vivir. Llegó el momento donde ya la Biblia, o uno en última de comprar mejor un bolso para cargarlo, o una bolsa. Sí, lógico que hay que sí el bolso porque a veces llueve y todo eso, y eso. Pero yo la cargo en bolso y todo, pero para mí no es problema cargarla en la mano. Que Dios nos ayude. Claro, hermanos, así es. Y así que Dios nos guarde, no dejemos de pensar. Y así en todas las cosas, hermanos. Cuando empezamos a adquirir ya ciertas etapas de nuestra vida, entonces ya nos empiezan muchas cosas que antes como niños no nos hacían tropezar, ahora nos hacen tropezar. ¿Cierto que sí? Uno dice, oiga, pero ¿por qué? Porque uno ya se volvió. No es cuestión de madurez, es cuestión de malicia. Es cuestión de malicia. Porque uno le atribuye esas cosas a la madurez. No es que yo ya soy más maduro, es que por tanto yo ya no como tan entero. Ahora sí tengo que andar mirando, pero ¿mirando qué? ¿En qué nos edifica? ¿Cómo? Deje de ser bobo. Dejé de ser bobo, dice uno, sí. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Mire, 1 Corintios 3:1. Mire lo que dice aquí. Y es para definir un poco lo de la palabra niño. 1 Corintios 3:1. Dice, de manera, hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces uno dice, bueno, como a niños. Pero al fin, ¿qué? ¿Los niños son buenos o son malos? Porque un poco que Pablo le habló a los hermanos a los corintios como niños, pero en otra ocasión les dijo que debían ser niños. Pero vamos a definir la palabra niño. Aquí en este contexto la palabra niño, en el español la palabra niño es solo una. Niño, un infante, un inmaduro, todo eso. Pero miren, aquí Pablo, la palabra niño viene de un griego, que es el griego nepios, que significa infante que no habla, simple, creyente, inmaduro. Eso es lo que se refiere Pablo ahí. A un infante que no habla, simple, inmaduro, creyente. O sea, una persona que lo que da es guerra, que como que no sirve sino para dar dolores de cabeza. A eso se refería. No se refería a la clase de niños del que se refirió el Señor Jesucristo, ni del que se estaba refiriendo en el capítulo 14. Amén. Amén. Qué bonita es la palabra. O sea, no se refería, era como a ese niño pataletoso que, no, esos corintios se les habla de la palabra de Dios y no entienden, y lo que hacen es dar pataleta y todo eso. Son unos inmaduros. Inmaduros, oiga. O sea que como que se crecieron, pero no dejaron las niñadas. Eso es lo que se refiere. Mientras que en Mateo 18:3, donde estábamos leyendo, la palabra niños que usó el Señor Jesucristo, cuando dijo, si no os hacéis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí la palabra niño es la palabra paidión en el griego, que significa hijito, muchacho, siervo, esclavo, criado, obediente, una eminencia ante Dios. Eminencia ante Dios. Oiga, me llamó mucho la atención, repito, hijito, muchacho, siervo, esclavo, criado, obediente, eminencia ante Dios. Eso es lo que Dios quiere que seamos, como esos niños obedientes que aman a Dios. Amén. Amén, hermoso.
Entonces hay varias palabras para referirse. En el español se tradujeron niño, pero en el griego original no todas las palabras niño es la misma. Y por eso es que ese es el tipo de niño que Dios quiere que seamos. Amén. Isaías 11:3. Isaías capítulo 11, versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Esta debe ser la actitud de un niño, ¿amén? Los niños no juzgan según la vista de los ojos. Ellos no juzgan según la vista de los ojos. Triste, hermano, Dios nos ayude. A veces nosotros nos complicamos, nosotros llegamos a la edad de adultos y nos complicamos la vida. Nos complicamos la vida. Dios nos ayude. Amén. Amén. Por eso hemos hablado, hermanos, cuando vengamos a la iglesia, vengamos con la actitud de adorar a Dios, de glorificar a Dios y, como dice el coro que cantamos tan hermoso y nos gozamos, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca y verá que la bendición viene y te toca. Gloria a Dios, amén. Amén. Pero a veces, hermano, que si el hermano no dijo amén, que si el hermano no se paró, que si la hermana se arrodilló, que si miró, que si se quedó con los ojos abiertos, entonces de una vez nos complicamos la vida. Si yo cierro los ojos y empiezo a alabar a Dios, a mí no me importa que esté al lado, si se quiere parar, que se pare, si se quiere acostar, que se acueste, si se va, pues cuando abro los ojos y se vuelve, hermano, ya, ¿cierto? Algo pasó. Pero no, concentrémonos en el Señor. Pero yo digo, hermano, porque estaba en tantas congregaciones donde hay personas que dicen, no, a mí se me dañó el culto por ver la actitud de X o determinada persona. No, hermanos, los niños, ¿dónde ven los niños allá llegar a la casa? Ay, mamá, el culto para mí no fue una bendición, porque es que yo, la verdad, me puse a mirar a fulano o a fulana, que ellos llegan allá, ¿cierto? Yo creo que nos lo escuchamos, la niña de nosotros. Miren, ahí, ahorita lleguen. No, ellos no están prestándole atención a nada. Y ellos sí prestan atención porque yo a veces les he explicado, les he preguntado, ¿de qué hablamos? Y me da ciertas y determinadas cosas de las que hablamos. Ellos están en lo que están, sin malicia. Amén. Amén. Sin malicia. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Romanos 16, 19. Romanos capítulo 16, versículo 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, que no se pongan a prestarle atención al mal, sino que sean sabios para el bien. O sea, no le presten tanta atención. No se compliquen la vida con lo malo, con las cosas malas. Y mire, hermano, el mundo entero está bajo el maligno, ¿ven? El mundo entero está bajo el maligno. Sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, no se compliquen. ¿Sí? Dice, porque mire lo que dice el contexto. ¿Cierto? El 17, más o menos. Mejor ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, no se complique la vida, apártese. Apártese. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, pónganse a concentrarse en el bien, prediquen el bien y dejen allá, pues,
si no se quieren convertir los malos. Y el 20. ¿Y el 20 qué dice? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ahí termina esa parte. Gloria a Dios. El Dios de paz aplastará. Amén. Amén. Hermanos, no tropiece con el que le hace mal. ¿Quién aplasta al que le hace mal a usted? El Dios de paz. Amén. El Dios de paz. Que si usted se vino para esta iglesia y se vino para el culto y se encontró con el que de pronto le dice a usted, porque a veces pasa, el que le dice a uno, mire, allá va fulano, ay Dios mío Señor, si conociera, porque así nos ha pasado. ¿Ya ven? A veces, míralo, dice pastor, dice que no hay que, dice que hay un hipócrita. A mí me dijeron en estos días, me llamaban hipócrita. Un hipócrita, dice que misionero hipócrita. Estoy aquí, yo en el momento uno como que se amarga porque uno como es adulto es malicioso. Pero el Señor usó a personas que me dijeron, y aquí estoy, gloria a Dios, contento, predicando la palabra de Dios. Amén. ¿Quién se hace daño con el mal que le ve a uno? Los niños se ponen bravos. Llega mi hija hoy, cuando íbamos, y pasó una niña que siempre estaba con ella, entonces, yo le dije, ¿qué pasó? ¿Usted no está hablando con esta niña? Dijo, es que ella dijo que no quería que le volviéramos a hablar. Yo le dije, pero no debiera ser así. Gástele, invítenla. Entonces, ¿qué? Esta tarde cuando venían, ya venían con ella ahí. Entonces, tan bonito, ¿cierto? Nosotros no, nosotros nos ponemos bravos y nos vamos por la otra calle para no verlo. Así somos, hermanos. Así somos los adultos. Y entonces resulta que a veces decimos, ay, pero usted sí es inmaduro, parece un niño. ¿Cuál niño? Pareces un adulto. Porque los niños no son así. ¿Cierto que a veces decimos cuando somos así inmaduros y chocantes, decimos, uy, deje de ser niño? ¿Cuál niños? Deje de ser adulto, debemos decirlo, ¿cierto? Porque si nos volviéramos niños, seríamos puros, diferentes. Y Dios quiere que seamos niños. Gloria a Dios. Amén. Efesios 4, 14. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 20. Al 20, hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 17 al 20. Romanos 16 es. Eso, 16, perdón. 16, 14 al 20. 17 al 20. Ahora Efesios, ¿qué? Efesios 4, 14. Dice aquí el contexto, 13. Bueno, dice el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí la palabra niños fluctuantes viene del mismo contexto donde Pablo habla en 1 Corintios 3:1, de un niño que es inmaduro, que es mire, que es un infante que no habla, un simple creyente inmaduro, o sea, pataletoso. De los niños que son rebeldes, que no nos calma nadie. Entonces, ese tipo de niños no quiere que seamos nosotros. Eso es un niño fluctuante, entonces que arma pataleta por todo.
ese niño fluctuante que dice que no, que eso yo no quiero, que yo no quiero, que yo no esto, que yo no... Y ese tipo de niño no es tan infante, no es tan puro, no es tan amoroso, sino que más bien es malicioso. Y Dios nos ayude, pero hay niños que también son maliciosos. Y Dios guarde, ¿pero por qué? Muchos niños son maliciosos porque sus padres los han contaminado. Pero si nosotros nos llenamos de la palabra, no puede haber malicia en nosotros. Amén. Mateo 11, 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. Amén. Porque un niño es el que recibe el reino de Dios. Amén. El verdadero niño recibe el reino de Dios como un niño. Por eso tenemos que recibir el reino de Dios como un niño y dejemos de ser tan adultos, hermanos. Dejemos de ser tan adultos. Convirtámonos en niños espirituales. Amén. Salmo 8.2 para terminar. Salmo capítulo 8, versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Qué dice? Para hacer callar al enemigo y al... Mire, vuelvo otra vez, vamos allá al Salmo 8.2. Salmo capítulo 8, versículo 2. Dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Amén. 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 Hermanos, los niños tienen una fortaleza tan grande que a veces cuando en una familia está peleada con otra, los adultos no se hablan y resulta que los niños son amigos en la escuela. A veces hasta hacen pensar a los mayores: uy, Dios mío, Señor, pero mire. Y algunos mayores que no tienen al Espíritu Santo les dicen a los niños: no le hable a los hijos de fulano o a los hijos de fulana, porque esos no son dignos, porque esos son nuestros enemigos, y terminan contaminando a los niños. Pero ellos andan juntos. Yo he visto, hermanos, personas adultas que no se pueden ni ver, peleando, hablando mal el uno del otro, y los niños juntos, jugando, gastándose, haciendo travesuras entre ellos ahí, todo eso, porque ellos no tienen el mal. Y miren, hermanos, a la hora de una guerra espiritual, yo digo que Dios nos ayude, pero aún la oración de un niño hace huir más a Satanás que la de muchos de nosotros, que somos adultos, pero tenemos malicia en nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces, hermanos, que cuando podamos, mire, resulta, yo una vez fui a aclarar una situación con una amiguita, mi hija estaba por allá como en el transición, y entonces llegamos y con los padres de familia, yo como padre, mi hija y los padres de familia de la otra niña, llegamos allá y había una problemática, y entonces ahí, en la mañana, la niña se le acercó a mi hija y le metió una patada. Entonces mi hija dijo, entonces la llamaron, mi hija dijo: es que fulanita de tal me pegó una patada. Y ellas estaban allá afuera jugando mientras nosotros los adultos estábamos solucionando el problema. Y llegaron allá y llamaron a las niñas al frente. O sea, como que mírense en la cara y corroboren si lo que estamos hablando es verdad. Entonces la niña dijo, le preguntaron a mi hija: ¿ella le pegó una patada? Dijo: sí, ella me pegó una patada. Imagínense, cualquiera, nosotros como grandes, yo digo, uy, el otro diría, uy, pero ¿cómo así? Me hizo quedar mal. Yo no vuelvo,
hasta aquí llegamos nuestra amistad, porque cómo me va a delatar delante de todos. Y la otra niña dijo, sí, yo le pegué una patada. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Estuvo bien o estuvo mal? No, estuvo muy mal eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se acercaron a ella, se abrazaron. ¿Me perdonan? ¿Me perdonan? Sí. Ah, bueno. Nos dijeron, ¿podemos seguir jugando allá afuera? Se fueron a jugar. Al rato, ni siquiera se acordaron de que se habían pegado una patada. Dios nos ayude, ¿cierto, hermanos? Qué bonito es. Nosotros, Dios mío, Señor, que llegue alguien, oiga, perdóneme porque le hice esto y aquello, sí, pero es que, y eso que usted es cristiano, y eso que usted es hijo de Dios, y eso que no sé qué, y eso que lleva años en el Evangelio, y empezamos a argumentar, porque el orgullo no es de niños, es de gente adulta, ¿cierto? El orgullo, la malicia, la maldad de nuestra vida no es propia de niños, es de gente adulta. Pero que Dios nos ayude a ser niños. Amén, hermano. Yo quiero ser un niño, yo quiero ser un niño, que si mi hermano, que si algún día me encontré a mi hermana y de pronto la saluda, Dios le bendiga, hermana. Y la hermana de pronto iba pensando por allá en el monte, pensando en los tamales, pensando en ir a comprar la carne. Todo eso a veces es cierto que usted va a veces... ¿Y qué tal yo? Dios le bendiga, hermana Anita, ¿y qué tal? Y que ella no me salude. Entonces yo me lleno de motivos. Y llego acá y sí, esa hermana se volvió, yo no sé qué le pasará. Y eso empieza uno a maquinar cosas. Yo no sé qué le pasará. Esa hermanita está como rara. Yo no sé, algo le dijeron. Eso no sé qué, eso yo no sé qué. ¿Sabe qué? Cuando llegue y la voy a voltear a mirar para que no. Porque como no me saluda, ¿cómo no va a saludar al siervo de Dios? Dejemos de ser tan adultos. Y volvámonos niños. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios nos ayude. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, Padre. Que nos volvamos como niños, Señor. Que nos hagamos niños. Que nos convirtamos en niños espirituales, Señor, verdaderos. Verdaderos niños que te amemos, Señor, que no miremos con tanta malicia. Quita, Señor, la malicia de nuestros ojos. Señor, quita la malicia de nuestro corazón. Regenetiza nuestra mente. Regenetiza nuestro corazón. Regenetiza nuestros sentimientos. Regenetiza nuestros ojos, Señor. Regenetiza nuestros ojos, porque a veces miramos con malicia las cosas que no tenemos que mirar con malicia, Señor. Regenetízanos, Señor, por favor. Quita, Señor, que hoy hagamos un alto en el camino y digamos, Señor, yo quiero realmente comportarme como un niño de los que te agradan a ti, como una eminencia en el reino de Dios, como un verdadero siervo tuyo, como una verdadera sierva tuya. Que te ame, Señor, que ame tu palabra, que ame tu verdad, que no me ande complicando la vida. Mira, hermanos, si nos volvemos como niños, entraremos en el reino de los cielos y nuestra vida va a ser más tranquila. Así es. Nuestra vida va a ser más tranquila. Podemos decir, como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Cuando yo me levanto a veces en la noche y voy a mirar a mi hija durmiendo, está durmiendo tranquila, sin ninguna preocupación. Ella no está preocupada si sus amigos le hablaron, si no le hablaron, si la miraron, si no la miraron, si le hicieron, si no le dijeron. No, ella está preocupada por ser una niña, y nosotros muchas veces como adultos nos preocupamos por cosas que no debemos preocuparnos, pero en el nombre de Jesús toda preocupación se quita de nosotros, toda ansiedad se quita de nosotros y somos como niños recién nacidos deseando la leche espiritual no adulterada, porque queremos crecer para salvación. Aleluya, Señor. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis hermanas, Señor. Donde quiera que se encuentren, ayúdales, Señor. Bendice a los que nos ven a lo lejos. Los que nos ven a lo lejos, bendícelos, Señor.
Señor. Guárdalos, ayúdales a ser como niños recién nacidos, deseando tu palabra también, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guárdanos y ayúdanos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos que están enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. Sánalos, Señor, te lo rogamos, que los sanes completamente. Toda virosis, toda afección de los pulmones, todo lo que esté obstruyendo los cuerpos, en el nombre de Jesús, te pedimos que haya completa salud, ahora y siempre, Señor. Danos una noche feliz y tranquila, una noche de paz y bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, una feliz noche para todos. Gloria a Dios. Amén. Amén.